Bueno, y acá estamos en el día después de lo que ha sido, sin lugar a dudas, el fenómeno popular más importante de los últimos tiempos, comparable por ahí con otras personalidades destacadas de la Argentina, como pudo suceder en su momento con Evita, con Juan Domingo Perón, con Raúl Alfonsín, con grandes artistas como Mercedes Sosa, el mismo Sandro, que fueron Rodrigo, sin ir más lejos, que fueron despedidos por multitudes. Lo que sucedió con el Indio Solari, una vez conocida su muerte, su deceso y la despedida que terminó hace poquito, hace un rato nada más, a eso de las 4 de la mañana, habla claramente de un fenómeno popular, porque hay artistas exitosos, hay artistas populares, nadie lo puede negar, hemos tenido mucho, la verdad que Argentina culturalmente se destaca por encima de cualquier otro país. Y después están esos pocos que se convierten en un fenómeno cultural. Y el Indio Solari pertenece a esa categoría. Después se puede coincidir o no con sus ideas, se puede discutir su mirada política, algunas de sus declaraciones o incluso cuestionar cómo se manejó en determinados momentos de su carrera. También es legítimo que muchos todavía se pregunten por las responsabilidades alrededor de recitales que terminaron en tragedia, sin ir más lejos lo que pasó acá en Olavarría, ¿no? Que hubo muchos cuestionamientos en aquel momento. Todo eso forma parte del debate, sin lugar a dudas. Pero aún así, sería mezquino desconocer lo que significó para la cultura argentina. Porque el Indio construyó algo que muy pocos artistas lograron. Una identidad colectiva. Generó pertenencia. Hizo que miles y miles de personas, que además lo despidieron, ¿no?, este fin de semana, encontraran en sus canciones una forma de expresarse, de sentirse parte de algo más grande. No llenaba estadios solamente, movilizaba generaciones enteras. Recién me decía Danisa que ella lloró todo el fin de semana. Y Danisa tiene poco más de 20 años. A mí personalmente, porque si ustedes me preguntan, y yo recién se lo decía a Danisa, si tengo que decirles 5 temas, la letra seguidos del Indio, no lo sé. Sinceramente, ¿eh? No era un fan, no era un seguidor. De hecho, cuando vino a La Barría, fui el jueves a recorrer el barrio San Vicente cuando estaban llegando los primeros contingentes y después me fui a Necochea. No estuve para ese recital. Y al mismo tiempo también me produce algunas contradicciones, no lo voy a negar, porque muchas veces escuché en su discurso una defensa de determinadas ideas de igualdad y justicia social que después parecían convivir con una vida un poco distante por ahí de esa narrativa. No lo juzgo para nada, simplemente describo una situación y lo que a mí me generaba. Pero también entiendo que los artistas son seres humanos, no son ni santos ni modelos de perfección, y quizá ahí, al menos de mi humilde mirada, esté la enseñanza. Una obra puede ser enorme incluso cuando quien la crea pueda tener contradicciones. Por eso, más allá de las simpatías o diferencias que cada uno tenga con el Indio Solari, hay algo que resulta difícil discutir. Y nadie lo puede negar. Los que lo admiran, lo siguen, lo quieren, lo aman, y los que por ahí fueron sus detractores, que dejó una marca profunda en la historia cultural argentina. Y cuando una figura genera admiración, debate, amor, rechazo, pasión y memoria al mismo tiempo, probablemente ya haya trascendido la categoría de músico para convertirse en leyenda. Y yo creo que el Indio Solari es eso, ¿no? Se ha transformado en eso y la muestra es las miles y miles de personas que lo despidieron hasta hoy a las 4 de la mañana, porque tengo entendido que fue en ese momento cuando la familia decidió
levantar el velatorio y decir, bueno, hasta acá llegamos, ya está. Ya lo despidieron todos con filas de 8 kilómetros, para que ustedes tengan una idea de la magnitud. Se estima que fueron más de 1 millón de personas a despedirlo. Por eso soy un convencido que son ese tipo de seres humanos que están tocados por una varita mágica, ¿no? Que son diferentes. Creo que no hubo un solo argentino que este fin de semana fuera indiferente a la muerte del Indio Solari. Los miles y miles que lo amaban, los otros tantos que por ahí lo respetaban y hasta lo admiraban, pero no compartían sus cosas, y también lo sabía, los menos, los que por ahí no lo querían. Yo ayer miraba las redes sociales y a veces decía, es necesario en este momento la grieta, ¿no? La maldita grieta esa que no podemos superar, donde todo se mezcla con todo. Y es cierto, fue un tipo muy comprometido ideológicamente, políticamente, nunca lo ocultó, al contrario. Siempre se mostró de un lado de la grieta y de un lado de la vereda, y quizá eso es lo que genera, ¿no? esta polémica o este debate. Yo insisto, no sé 5 canciones seguidas, pero la verdad es un tipo que chapó al artista, me saco el sombrero porque claramente trascendió generaciones, y mis respetos a todos sus seguidores y fans. Buen día, Danisa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día a todos del otro lado, bien, arrancando la semana con este fin de movido, ¿no? Sí, no daba para Triste. hablar de política, aunque fue un tipo muy político, ¿no? Sí, Preferí sí, recontra. tomarme unos minutos, escribir unas líneas, compartir con ustedes lo que a mí me generó, lo que a mí me pasa con el Indio Solari. No siempre estuve de acuerdo, hubieron situaciones en las que yo inclusive lo dije en este micrófono, cuando pasó lo que pasó acá en Olavarría. A mí en aquel momento me pareció que él debió haber tomado otra actitud distinta, pero fue una apreciación personal, no desde el juzgamiento, sino desde la descripción de la situación, nada más. Después, bueno, como insisto, ha generado algo que yo la verdad no recuerdo, porque me vienen a la memoria ahora lo que fue la muerte de la Negra Sosa y de Sandro, que tuvieron un poquito margen de tiempo entre la muerte de una y el otro, ¿no? 2 grandes íconos de la cultura popular argentina, pero ninguno de ellos generó la movilización que realmente tuvo el Indio Solari este fin de semana. Yo no, de haber vivido, no tengo registro, la muerte de Perón no la viví, la de Evita mucho menos. Bueno, Maradona. Diego, muy bueno, parecido sí, a Maradona. Maradona sí. Mira, me había olvidado de Diego. Sí. Tenés razón. Lo de Maradona. Lo de Rodrigo también, fue un fenómeno popular grande que duró un par de días, que fue una cantidad impresionante de gente a despedirlo. No se puede comparar la magnitud del artista, eso está más que claro. Estamos hablando de 2 artistas totalmente distintos, pero nadie puede dudar que se ha transformado en una leyenda, ¿no? Sí, había más de 70 cuadras de gente y vos veías que avanzaba, pero que nunca veías el final, ¿viste? Decías, esto no está avanzando nada, y la gente pasó y pasó y pasó, y estuvieron así todo el día, así que bueno, una linda despedida que creo que encontró a toda la comunidad ricotera, y esto de las generaciones también, que todos decían, me lo pasó mi papá, me lo pasó mi mamá, me lo pasaron mis tíos y demás, así que estuvo bueno, y creo que se celebró de alguna forma y no se mostró tanta tristeza, digamos, en ese lugar. Nunca se lo pregunté a Gabriel, pero estimo que lo debe haber seguido al Indio. No sé si era fan, si lo admiraba, si le gustaba su música. Creo que al recital de acá fuiste vos, Gabriel, ¿no? Buen día. Buen día, chicos, buen día, oyentes. Primero quiero agradecer públicamente a todos los que el día viernes me mandaron mensajes, ¿sí? Sabiendo lo que yo siento. ¿Vos eras por fanático él. de Indio? Sí, yo Cosa sí, que nunca sí. te lo pregunté. Tengo muchos recitales en el lomo. El viernes se me cruzaron todos los recitales en los cuales hemos estado presentes. Lo hemos seguido por todo el país. Si bien es cierto, estaba muy enfermo. Estábamos muy enfermos y
medianamente todos sabíamos que iba a ser imposible que esta enfermedad no se lo llevara. La noticia no la queríamos escuchar. No la queríamos escuchar. Pero bueno, es duro. Ustedes estaban haciendo un raconto de velorios. Yo creo que no hubo ninguno tan multitudinario. Sí, de mucha gente. Pero tanta gente, 8 kilómetros de cola, chicos. Sí, no. Más de 1 millón de personas. Es un disparate y todo en perfecto orden, cumpliendo las palabras de él. Cuidémonos entre nosotros, decía siempre. En todos los recitales, en todo decía, cuidémonos entre nosotros. Y ayer la gente se cuidó entre ellos. ¿Sí? Todo en perfecto orden, sin desmanes, sin nada. Así que no puedo hablar mucho más. Bueno, y el recuerdo de dos hechos paradigmáticos, ¿no? Que marcaron a fuego, yo creo que la carrera del Indio, cuando estaba en la cresta de la ola y sobre el final de su carrera misma, que tiene que ver con nuestra ciudad. Con Olavarría. Dos hechos totalmente paradigmáticos. Uno, lógicamente, aquel frustrado recital de mediados de los 90, cuando ya estando en Olavarría se suspende ese recital. El intendente en aquel entonces era don Helios Echeverri, que en un principio, si mal no recuerdo, había accedido a la avenida del Grupo. Después hubo una presión muy fuerte de distintas instituciones, sobre todo la Cámara Empresaria. Me acuerdo mucho en aquel momento que era presidida por el ya también fallecido Alberto Peña, donde había mucho temor de lo que podía llegar a suceder en virtud de los antecedentes de algunos otros recitales que habían generado desmanes. Y fue ese miedo, ese temor, el que hizo que el intendente cambiara su decisión y finalmente no permitiera el desarrollo del recital. Esa famosa conferencia de prensa En el Hotel Savoy, donde muchos fans, este último viernes, una vez conocida la noticia, se congregaron para manifestarse ahí simbólicamente, ¿no? Para darle un homenaje. Ese fue un hecho. ¿Por qué fue un hecho? Porque creo que fue la primera y la única vez que la banda hizo una conferencia de prensa. La primera, la única. Nunca habían hecho una conferencia de prensa. Como banda nunca. Y la hicieron esa vez. ¿Se acuerdan del Indio con esos lentes negros? Hablándole a los chicos, más que nada, ¿no? Con un mensaje muy claro y muy contundente. Entre otras cosas, él decía, hay suficientes nervios en los chicos como para que yo les tenga que bajar ideas, ¿no? Como que ya piensan por sí solos. Y esa conferencia tuvo un rebote impresionante en todo el país. Creo que fue un tema sobre el que se estuvo hablando semanas y semanas, en programas de debates, en distintos formatos, etcétera. Y el otro hecho trascendente en la carrera del Indio Solari, ya artista por afuera de lo que fueron los Redonditos de Ricota, fue indudablemente su último recital, que paradigmáticamente fue en Olavarría, ¿no? Que para muchos fue el recital más grande de toda su carrera, inclusive por los que venía haciendo anteriormente, Tandil, La Plata y otros lugares. El de Olavarría superó todas las expectativas y ese fue el último recital del Indio Solari. Él se había reconocido un par de recitales antes que padecía Parkinson. Mr. Parkinson. Y que no sabía, claro. Mr. Parkinson. Así lo dijo en ese recital. Creo que fue en el recital en Tandil fue. En Tandil fue. En el hipódromo de Tandil. Y bueno, el destino, lo que fuere, marcó Olavarría en dos instancias determinantes en la carrera del Indio Solari. Bueno, dicho esto, vamos a meternos ya de lleno en el programa.